A quien le doy ya la bienvenida y el buenos días a nuestro espacio informativo de Radio Gaviota, nuestro compañero de labores aquí, Cindy Madero y Ariel Suárez. Primero, gracias por darnos esta oportunidad. Segundo, un abrazo a la distancia, un feliz año a usted, mi querido y estimado amigo. Bienvenido a nuestro espacio informativo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo a todo el personal de Radio Gaviota y, por supuesto, a Machala, a Lora, a la patria entera. Sonreía, perdone, primero le deseo un feliz año a todos los que nos escuchan. Hoy día es Día de Reyes. Pero sonreía porque yo le comenté confidencialmente que había perdido el vuelo y por eso estaba en Ámsterdam, pero por motivo de seguridad no valía la pena que lo dijera, porque bueno, alguna gente es querer hacer daño. Yo vivo en Bélgica, pero estoy de viaje a un país latinoamericano, no me han invitado a dar clases en una universidad, pero le insisto, más vale tener la noticia bajo perfil, porque nunca faltan los comedidos que tratan de hacer daño. Alguna vez, la Universidad de Ginebra, después de una conferencia que di ahí, me invitaron a ser profesor, mandaron cartas amenazando al rector para que no me contrate. Entonces, tranquilo. Estamos luchando contra fanáticos, y ya contra fanáticos no se puede hacer nada. Los fanáticos son peligrosos, ¿ah? Siempre, siempre. Ya no responden a la razón, responden al odio. Ya no buscan ni siquiera su buen vivir, solo el mal vivir de aquellos que odian. Eso es lo que ha hecho Moreno estos años, se ha arruinado. Es el peor presidente de la historia, el peor evaluado de toda América Latina, pero sigue tratando de destruirnos, ¿no? Ya es patológico, ya no se puede hacer nada contra esos fanatismos. Aquí hay muchos fanáticos, en este país hay muchos fanáticos y cada día nos damos cuenta de ver la persecución que se hace a Rafael Correa Delgado y también a el grupo de colaboradores que de una u otra forma estuvieron junto a usted. Pero para que la gente que no es fanática, si sea anticorreísta, pero tiene algo de esencia e inteligencia. ¿Ustedes creen que si fuera cierto la corrupción, 70.000 millones sobreprecio, tendrían que condenarme después de 4 años de investigar, de contratar compañías para que nos sigan, de espionaje, de todo? Tendrían que condenarnos por influjo psíquico. Es la mejor muestra de que no tienen nada y pronto esas mentiras caerán sobre ellos mismos porque los corruptos siempre fueron ellos. Bien, para las personas que están en la sintonía de Radio Gaviota, nos están siguiendo también en Twitter, en Facebook, Periscope, YouTube y Instagram. Bueno, en todas esas redes sociales manejamos nosotros y estamos con la entrevista del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Reciba el saludo de parte de todos los candidatos de UNEX en la provincia del Oro, encabezando don Carlos Víctor Zambrano Landín, personas que están también en vuestro enlace y que le mandan muchos saludos para usted, economista. Bueno, un abrazo a Carlos Víctor, a su alterno Sara Cabrera, un abrazo a la segunda candidata, una querida compañera, muy sacrificada, muy auténtica, María Fernanda Astudillo, a su alterno Jorge Quevedo, a Fernando Guamán, que está en tercer lugar, a Diana Chuquizala, su alterna, a Gloria Espinosa, a Kevin Jiménez y a Giancarlo Mora con Ariana de Lourdes Pineda. Y miren, ojalá los orenses reflexionen, estas elecciones son de vida o muerte. Miren todo lo que tratan de hacer, ya hablaremos, ¿no? Dejar autónomo al Banco Central para poner una camisa de fuerza al próximo gobierno, que sean los banqueros los que sigan manejando. ¿Sabe cuándo fue la última vez que le dieron autonomía al Banco Central? ¿Cuándo? No les den escandallos, ¿eh? 1998, al año siguiente quebrábamos. Yo lo digo en mi libro, uno de los grandes factores de esa quiebra, que hizo imposible manejar los problemas, uno de los factores que hizo imposible manejar los problemas y nos llevó a esa quiebra, fue la autonomía del Banco Central. Lo escribí hace 10, 15 años, no lo digo ahora, porque entendemos de economía, pero en todo caso, tratan de dejar el país arrasado. Entonces entendamos que no son unas elecciones comunes y corrientes, nos jugamos la vida. Estamos en una tragedia, la peor crisis de la historia. Podemos caer como Estado fallido en forma irreversible, jamás volvernos a levantar. Así que no se trate de correísta, anticorreísta, izquierda, derecha, las próximas elecciones.
Se trata del amarillo, azul y rojo, votar por lo seguro, por las políticas que funcionaron, por la gente que tiene experiencia, por los expertos en economía. Y en el 2025 votarán por el vecino, por el cuñado, porque les cae bien, cuando ya tengamos un país normalizado, estabilizado. Pero ahora nos jugamos la vida. ¿Y qué les quiero decir? Que también es muy importante la asamblea. Por eso todito, uno. Necesitamos mayoría de esa asamblea para derogar las leyes nefastas que ha hecho este gobierno, como la ley de apoyo humanitario o lo que quiere hacer ahora. La autonomía del Banco Central para regalarle nuevamente el Banco Central a los banqueros y que nos quiebren como en el 98, cuando quebramos todos en el 99. Ellos hicieron la autonomía en el 98, quebramos todos en el 99, menos ellos, porque hicieron más prósperos que nunca. Hay una información, dato de prensa que sale el día de hoy casualmente en los medios escritos. Dice, una reforma al Código Monetario se enviará a la Asamblea Nacional hasta el 15 de este mes. El ministro Pozo indicó que ese proyecto se lo enviará con carácter económico urgente al Poder Legislativo. ¿Otro golpe más al bolsillo del pueblo ecuatoriano, economista? Es gravísimo, pero es gravísimo. Carlos, aprovechan de que la gente está preocupada en el comer, en cuidar su salud, y que no entiende mucho estas cosas técnicas, entre comillas, pero los conceptos son sencillos. Primero, Mauricio Pozo es banquero. Los banqueros, este sinvergüenza de Moreno, le regaló nuevamente el país a los banqueros, como en el 99, cuando nos quebraron a todos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿No? Contra la Constitución, lean el artículo 303, el responsable de la política monetaria, crediticia, financiera, es el Poder Ejecutivo, a través del Banco Central, pero le quieren quitar la autonomía o la coordinación con el Banco Central y regalársela a los banqueros para que hagan lo que hicieron en el 98 y, como te insisto, la crisis del 99. ¿Qué es lo que están haciendo? Entendamos. Pero si es sentido común, economía es sencillo, sino que algunas veces los economistas la complicamos para creernos los sumos sacerdotes, pero es sencillo. Por un lado, escúchenme, Orense, lo que está pasando, pero revisen, estudiantes universitarios, revisen, estudiantes de economía. Por un lado, nos endeudamos en 6.500 millones con el Fondo Monetario al 2.9% de interés. Todos conocen eso, ¿verdad? Perdón que se me está descargando el teléfono y voy a conectar esto, pero todos conocen que nos endeudamos con el Fondo Monetario 6.500 millones al 2.9% de interés. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, Carlos? Lo que le estoy diciendo. Todos conocen eso, ¿verdad? Bueno, al mismo tiempo, el Banco Central tiene en Suiza, en el extranjero, 7.500 millones en reservas, ganando prácticamente 0%. O sea, ¿qué padre de familia que me escucha se endeuda con el vecino, con el chulquero, con la cooperativa, con el banquero, $6.500, 2.9% de interés, aquí son 6.500 millones de dólares, para tener prestado, donde el vecino, 7.500 millones al 0% de interés, 7.500 dólares en mi ejemplo de familia. ¿Quién hace esa estupidez? Bueno, eso es lo que estamos haciendo como sociedad. Y le llaman prudencia, no, es estupidez. Esa liquidez que necesitamos para recuperar la economía, para dar crédito, para reactivar el aparato productivo, le están prestando a Suiza, a la Florida, a Miami, a Estados Unidos, a países más desarrollados que nosotros, pero no solo eso. Por un lado pagamos 2.9% de interés y por otro lado nos dan 0%. O sea, perdemos plata a montones, a millares surgir. ¿Para qué lo hacen? Porque con todo respeto, como dicen los jóvenes, al Fondo Monetario, a los banqueros, les importa tres cantimploras el país. Solo les interesa garantizar sus deudas, garantizar sus especulaciones financieras, como hicieron en Argentina, igualito hicieron en Argentina. Por un lado, el Fondo Monetario pagó 60.000 millones, prestó 60.000 millones, y por otro lado, las oligarquías argentinas sacaron 70.000 millones de dólares. Entonces, sirvieron los 60.000 millones para sacar capital. Eso es lo que quieren. Tener esos 7.500 millones para respaldar obligaciones externas, entre comillas, entre ellas la fuga de capitales. Pero agárrense la silla. Eso es fruto de la deuda pública. Son depósitos casi el 80% del sector público, del gobierno. No de los bancos, como nos quieren hacer creer, no del público, del gobierno. Públicos, pero no de los ciudadanos, del gobierno. Fruto de la deuda, fruto de los 6.500 millones del Fondo Monetario, deuda que tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Pero tienen esa plata fuera, los 7.500, para respaldar no el pago de la deuda pública, el pago de todo. Las importaciones en UTEL del sector privado, la fuga de capital del sector privado, la plata que Lazo y su argolla manda
a los paraísos fiscales. Entonces, eso es lo que quieren. Ya debemos parar, debemos rebelarnos, pueblo ecuatoriano, y estar muy atentos a los sinvergüenzas asambleístas que permitan aprobar esto o que pase esto por el Ministerio de la Ley, porque esa es la estrategia. Para eso quieren un Banco Central autónomo. Para un lado, que todos nos endeudemos y mandar esa plata afuera, ganando cero de interés, para respaldar hasta la fuga de capitales de los banqueros. Ya basta. Ya nos quebraron una vez así, no nos volverán a quebrar. Economista, buenos días. Qué grato poder platicar con usted. Siempre se lo reitero, conocer los diferentes criterios bajo sus conocimientos como economista siempre han sido interesantes para la ciudadanía. Tengo una inquietud y es porque tenemos intervenciones de candidatos presidenciales bastante escuálidos, bastante escasos, bastante débiles, y que tildan o que dicen que la fórmula para que el Ecuador resurja es utilizando diferentes estrategias que lo único que nos hacen ver es que a la larga nos van a empobrecer mucho más. Frente a esto, ¿creería usted que la fórmula es hacer una constituyente para cambiar una vez más las reglas de lo que está establecido dentro del Ecuador? Bueno, ahí hay un candidato que incluso ofrece exportar barriles de agua, ¿no? Es increíble el nivel de payasal que se ha caído. En todo eso hay retroceso, destrucción. Tenemos 16 binomios, nunca ha habido tanto el retorno a la democracia. ¿Y qué binomios, además? Entre todos no hacen uno, excepto Andrés Arauz y Carlos Rabacali, tendría que decir Lazo, porque Lazo, aunque sea neoliberal, defiende su bolsillo, pero algo de coherencia ideológica tiene. Lo otro es cualquier cosa, cualquier payasada. Qué daño que le han hecho a la democracia, qué daño que le han hecho a la república. Mire, probablemente se requiere una constituyente, porque hemos tenido un proceso destituyente. No solo para reactivar la economía, aunque también para reactivar la economía, porque lo que no entendemos los ecuatorianos es que esta cultura de la trampa del más sabido, siempre somos los más sabidos los ecuatorianos, la ley del más sabio, y seguimos 200 años en el subdesarrollo. Somos tan sabidos que 2 siglos todavía en el subdesarrollo. Hemos logrado superar el subdesarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, no, está bien, pues le quitaron el poder a Correa y le dieron durísimo, lo persiguieron, pero así es la política, supieron utilizar mejor el poder, son más sabidos. No, rompieron las reglas, rompieron la Constitución, atentaron a los derechos humanos, rompieron ese pacto social que se llama democracia, porque nosotros ganamos las elecciones con el programa de Revolución Ciudadana que tanta prosperidad dio en 10 años, de 2007 al 2017, o no vivían mejor en esa época. Y estafaron al pueblo ecuatoriano, adoptaron el más vulgar neoliberalismo que nos ha quebrado a todos. Pero algunos aplauden eso. Dicen la política es así, es la ley del más sabido, es el espacio donde todo vale. Y somos tan sabidos que llevamos 2 siglos en el subdesarrollo. Esto tiene que acabar. La gente que rompió la Constitución, que nos engañó con esa consulta mañosa, financiada con fondos públicos, que no ha sido investigado por la sinvergüenza de la fiscal, que permitieron que un Trujillo, un pobre señor senil que debía estar en un asilo con un psiquiatra, se declara emperador y que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, y destituyó a la Corte Constitucional y creó 7 meses de vacancia constitucional, lo cual no existe en democracia, no existe en Estado de Derecho. Esa gente tiene que responder a la justicia. Tenemos que cortar con esto, o nunca saldremos de su desarrollo. De ahí la relación entre ese proceso constituyente y la reactivación económica. Porque si no respetamos la ley, las reglas, el Estado de Derecho, habrá también grandes afectaciones económicas como lo estamos viviendo. Pero el proceso constituyente va mucho más allá. Como les decía, había un proceso destituyente estos 4 años. En todos lados ha habido destrucción, en todo. Han destrozado la institucionalidad del Estado, no destruyeron esa institucionalidad para poner a los mejores, sino a los peores. Les pongo un ejemplo. Consejo de Judicatura. Les aseguro que nadie, pregunto en este momento, esperamos respuesta del público, nadie se va a acordar del nombre de la presidenta del Consejo de Judicatura, una mediocre, con cuñada de Moreno, una señora Maldonado. Antes, ese presidente del Consejo de Judicatura, ganado por concurso de merecimiento del puesto, era Gustavo Yal, doctor en Derecho de la Sorbona de Francia, las mejores universidades del mundo. Así nos han retrocedido, así nos han destrozado. Y se han apoderado de todo. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, Fiscalía, Procuraduría, un procurador que dice que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, ¿no? Para favorecer a la argolla. Un contralor chimbo, nunca ha tenido nombramiento. Se apoderaron de la superintendencia, de jueces, se han apoderado de la Corte Constitucional, se han apoderado de todo.
y han puesto a los más mediocres además. Mire también el ejemplo de la Asamblea. Entonces, para revertir ese proceso destituyente, que va mucho más allá de la reactivación económica, pero incluye esa reactivación sobre todo de largo plazo, porque mientras no respetemos el Estado de Derecho no habrá estabilidad económica, eso no lo entienden los banqueros, los especuladores. Uno de los caminos es la constituyente, pero habrá que ver, por ejemplo, si se logra una mayoría contundente en la Asamblea, mucho de lo que pudiera ser una constituyente se lo podría hacer de la propia Asamblea. Por eso necesitamos el apoyo de todas y de todos, no es una elección normal. Ahora todito debe ser listas uno para ganar presidencia y mayoría en esa Asamblea. Economista, el gobierno actual nos deja no solo actos de corrupción que no son ningún secreto, también nos deja una asamblea que está realmente desacreditada. A la actualidad, y corríjame por favor si sus datos son distintos a los míos, cuenta con una aprobación nada más del 3%, es decir, que el 97% de la ciudadanía no cree en las autoridades que hemos tenido durante este tiempo. El mal manejo, el reparto, la inoperancia, la incompetencia y las diferentes situaciones han desnudado la realidad de un Ecuador que ha estado definitivamente en las manos equivocadas. Frente a esto, tenemos adicionalmente como joya una ley humanitaria que cercena los derechos de los ecuatorianos, que mutila a los que han estado realmente en primera línea, a los de la capa blanca, le decían, le aplaudían, le premiaban, sin embargo, el 31 de diciembre le estaban notificando y le estaban diciendo: señor, gracias, no necesito sus servicios, usted es muy bueno, usted es un médico excelente, pero no lo necesito. ¿Qué hacer con una economía debilitada? ¿Qué hacer con un 20% de ciudadanos que hoy en día han incrementado o forman a ser parte de la pobreza del Ecuador frente al 36% que ya teníamos? ¿Cuál o cómo se debe de mejorar esta situación, economista? Una precisión, ese 20% de pobreza extrema, que nosotros le damos en 7-8%, han triplicado la pobreza extrema por primera vez en la historia. Ecuador bajaba la pobreza extrema por debajo, perdónenme la redundancia, de los 2 dígitos. Siempre tuvimos 16, 19% de pobreza extrema. Nosotros le damos en 7. Estos tipos la han triplicado en 3 años. Ese es el nivel de destrucción que existe. Usted me mezcló 2 cosas, ¿no? Reactivación económica, de la cual podemos hablar, pero la Asamblea. Tenemos el Congreso más desprestigiado desde el regreso a la democracia, por todas las trampas, por la corrupción, no solo la incompetencia, porque no les interesa el país, no les interesa poner a los más capaces, son mediocres, ¿no? Es el síndrome Procusto que se llama, ¿no? Es de la mitología griega, un tipo, dicen en la mitología, que es un tipo que ponía un posadero que recibía a sus huéspedes, los acostaba en la cama, y si eran más largos que la cama, quiere decir que eran más grandes que él, para que estén de su tamaño le cortaba las extremidades, le cortaba la cabeza, es decir, reducía el resto, no trataba él de sobresalir. Entonces, tratan de hundir al resto, por eso la persecución, si querían derrotarme a mí políticamente, era suficiente hacer un mejor gobierno que el mío, pero no poner los 38 juicios penales, gente en la cárcel, 3 años de difamación, de calumnias, de persecución, que les ha rebotado finalmente sobre ellos mismos, pero cuánto daño han hecho. Entonces han puesto a los peores, a los títeres. ¿Se acuerdan de Elizabeth Cabeza? ¿Qué era esta señora? Un personaje oscuro, siniestro, corrupto. ¿Qué es Litardo? Y fíjense quiénes apoyaron a eso. Por ejemplo, ahí tenemos una Rosa Orellana en El Oro, una desleal traidora, ¿no? Que se vendió al primer paso del plato de lentejas y todavía tan descarada para pedir el voto para la reelección. Toda esa gente ha apoyado a Litardo, pero un mediocre completo Litardo que se ha prestado para todo con este gobierno, entre ellos para la ley de apoyo humanitario, que en realidad es para aplastar la cabeza de nuestros trabajadores, de la familia. Porque, ¿qué decía esa ley? Los trabajadores arréglense con sus empleadores, sálvese quien pueda. Y también los deudores arréglense con los acreedores, con los bancos. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, vamos a exigir la reestructuración de la deuda, la flexibilización de esas deudas, y volverán los derechos laborales. Pero no olvidar quiénes permitieron todo eso. Pero no contentos con la incompetencia, con el entreguismo, también explotó la corrupción, que no ha sido investigada, porque se va media asamblea y se va el gobierno, o cree que los hospitales se repartieron solitos. Los repartió Romo, Moreno, y ahí están pues a quienes le dieron esos hospitales a cambio del voto, pero no han querido investigar más, porque les insisto, favorece a Correa, demostramos que los corruptos siempre fueron ellos. De nuestro bloque, nadie ha estado metido
en reparto de hospitales, en carnet falsificados de discapacidad, porque siempre los corruptos fueron ellos. Entonces, por eso no investigan, pero en esas manos ha estado la Asamblea. Lo único rescatable es el bloque de Revolución Ciudadana, pero no son mayoría. La mayoría, entregada al gobierno, altamente mediocre, altamente corrupta, y destrozaron la legitimidad de la Asamblea, que es fundamental para un sistema democrático. Si quiere, podemos hablar en el siguiente bloque de la recuperación económica, que tenemos muy claro lo que hay que hacer, ¿no? Le anticipo. Andrea ha presentado un programa de 8.475 millones de dólares, entre ellos el núcleo es $1.000, $1 millón de familias, se llama bono emergente, lo recomienda Naciones Unidas, el propio Fondo Monetario. Se lo ha hecho en muchas partes del mundo. En Bélgica, a mi peluquero le dieron 5.000 euros, el peluquero del barrio. En Canadá se le da $2.000 mensuales, dólares canadienses, a la gente que no puede trabajar. ¿De dónde sale este recurso, economista? Pero si es en Ecuador, es demagogia. Pero además, el propio Trump acaba de anunciar un paquete de rescate a la economía norteamericana de $900.000 millones de dólares. Pero si nosotros queremos dar 1.000 millones a las familias más pobres, eso sí es demagogia, cuando el salvataje bancario hace 20 años para los más ricos nos costó 8.000 millones de dólares. Prohibido olvidar. Si me decía algo, señor. Sí. Economista, buenos días. Lo estaba escuchando minuciosamente sobre el tema de los binomios que se están para la presidencia del Ecuador. Bueno, y que también nos decía que era la elección más importante del Ecuador, puesto que está la economía en juego y todas las decisiones que se están tomando por el país. Entonces yo le hago una consulta. ¿Usted qué cree que se está dando según sus perspectivas? ¿Por qué hay tantos binomios para la presidencia del Ecuador? Y si usted cree que hay las garantías en la actualidad para llevar este proceso electoral. Mira, no es que lo digo yo, no es que me lo imagino, no sé si la gente se ha dado cuenta de lo que estamos enfrentando. Muchos recuerdan, seguramente Carlos, ¿no? Que tiene ya un poco más de edad que yo, pero los que pasamos los 40 años nos acordamos muy bien de esa crisis del 99. Cuando quebraron 16 bancos, cuando nos congelaron los depósitos de nuestros padres, la gente se suicidaba por no poder sacar su dinero del banco. Era un robo. Centenas de miles de ecuatorianos en pocos años tuvieron que mirar por todos los medios. Bueno, en esa terrible crisis decrecimos 5.4%. Decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer alrededor del 11%, más del doble. De esa dimensión es la crisis más grave de la historia del país, agravada todavía más por la crisis sanitaria. 38.000 muertos, porque no es verdad lo que dice el gobierno de 14.000 muertos. Hay mucho dolor humano, mucho dolor en la familia. Entonces, por eso te digo que la próxima elección pues es realmente crucial. ¿Por qué hay tanto binomio? Por la descomposición que existe, pues, falta de liderazgo, un gobierno ausente, un gobierno mediocre. Todo el mundo pues se cree con capacidad entonces para dirigir el país con las más grandes payasadas, con corruptelas. Un Gustavo Larrea tiene menos del 1%. Anda a ver la campaña que está haciendo multimillonaria, como la hizo para elecciones locales. ¿De dónde saca la plata? Porque es compadre, pues, es uña y mugre con Moreno. A ellos hay que investigar su enriquecimiento ilícito y el financiamiento de campaña, y verán todas las cosas que salen. Economista. Utiliza la justicia para persecución política. Entonces, cualquier payasito se cree por la falta de liderazgo, por la descomposición que existe en el país, por el mal ejemplo del propio gobierno, con capacidad para aventurar y lanzarse como candidato, y lo más triste, todo es pagado por los ecuatorianos. Con el debido respeto a los compañeros payasitos, que créame que sí hacen un trabajo bueno, pero los demagogos causan realmente lástima. Economista, yo tengo una inquietud y es algo un poquito más personal. Usted conoce muy bien la provincia del Oro y se va a ubicar de manera rápida. Desde el intercambiador de Tillales hasta el intercambiador de Bella India han colocado vallas que están aproximadamente de 5 metros por 7 metros. Yo le estoy tirando pluma así al ojo. Son unas gigantografías y dice el gobierno que ha invertido 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. Perdón, 92. Se me fueron 2. Pero digamos que son 90. Bordémosle ahí en 90. Cerrémosle. Economista, usted se ubica, ¿verdad? El lugar, la zona, ¿sí? Intercambiador de Tillales, intercambiador de Bella India. Sobre el río Jubones. Y dice que usted, porque lo hablamos con un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y nos dijo que el gobierno anterior, es decir, el suyo, dejó votado y que tuvo el gobierno actual que allí intervenir
e invertir 90 millones de dólares. ¿Es cierto esto, economista? Una precisión y le agradezco su aclaración, ¿no? Sí, con todo respeto a los payasitos, ahora no se han sentido ofendidos, los payasitos es su oficio, un gran oficio. No, ellos trabajan. Las gracias de los payasos pues, están para hacernos reír, ¿no? Pero un candidato presidencial no está para hacer reír, estamos tratando de cosas muy serias y esto causa entre risa y lástima. Con un abrazo solidario a ese sacrificado oficio de payasito, porque además son muy mal pagados, sin seguridad social, muchísimo sacrificio. En todo caso, esta es otra mentira, pues como lo del tren playero. ¿Quién le puede creer a estos cínicos? Entonces, si encontraron una carretera con problemas, gran logro, arreglar el problema, pero si para eso están, pues. O no sabían que había una refinería del Pacífico que se estaba construyendo y no sabían que había problemas para encontrar financiamiento. ¿Usted cree que yo no encontré problemas cuando llegué al gobierno? Por ejemplo, el proyecto Baba, era un galimatías, pues. Tuvimos que hacer un desenredo legal increíble. Por ejemplo, los apagones hasta el 2010. No pudimos estabilizar la energía eléctrica. Pero no estamos para sentarnos a llorar, pues, sino para servir al pueblo ecuatoriano, resolver problemas. Además, que si éramos responsables y buscamos el cargo, debimos estar enterados pues, de los problemas. No me vengan con que no se sabía que había una obra parada, pero sí es lo más normal. Sucede en todas partes del mundo, sucede en los municipios, en todos lados. Nosotros invertimos 100 mil millones de dólares. Por supuesto que puede haber una obra parada, pero que costó 92 millones, están mintiendo. Eso sí es una mentira enorme como tren playero y tantas tonterías más. Por si acaso, lo único que realmente ha hecho este gobierno durante 4 años, borrar nuestro logo para poner el de él. Y hemos hecho tantas obras que todavía no acabo. Ahora bien, eso es una parte. La otra parte es de que hace poco, el año pasado, en este mes de diciembre, el conflicto es el cobro del peaje. El ministro de Obras Públicas dijo que a ellos cogen una herencia que no tenía recursos económicos para hacer la vía Machala, Guayaquil, pero hasta Puerto Inca creo que era, ¿no? Bueno, una obra que, si no me equivoco, la dejó en el Guabo, se entregó ya ese proyecto para construir esa obra, pero se ha dicho que no hay los recursos, nunca la hizo y bueno, ahí está la problemática de que una vía que no está construida se comenzó a cobrar el peaje y tuvieron que salir los choferes a decir, bueno, nos cobran, pero cuando se termine esa vía. Por supuesto, pues qué descaro cobrar peaje antes de construir la vía. Este gobierno es mediocre, inepto, mentiroso, ¿no? Primero, o sea, ¿sería creíble eso? Si que hubieran hecho otras muchas vías y no hubieran podido hacer la vía Río 7 Naranjal, pero no han hecho nada, no han hecho nada. Y no es falta de recursos, es falta de voluntad. Este gobierno ha aumentado la deuda externa de más de 20 mil millones de dólares. Yo en 10 años lo aumenté en 15 mil millones, pueden revisar la cifra. Pasó de 10 mil a 25 mil millones, pero hicimos inversión por 100 mil millones de dólares. Para ponerlo fácil, nuevamente un ejemplo de familia. Es como un padre de familia que compra una casa de 100 mil dólares, la casa es propia, pero tiene que endeudarse, porque ¿quién puede pagar de golpe una casa? Pero se endeudó solo en 15 mil dólares. Tremendo buen negocio, tremenda responsabilidad, tremendo ahorro, porque pudo comprar 100 mil dólares y solo endeudarse en 15 mil. Este gobierno en 3 años se endeudó en 20 mil dólares, pero no ha puesto un adoquín. ¿Dónde se ha ido esa plata? Fuga de capitales y la reserva invertida en Suiza, que es lo que quieren que no regrese para trabajar por el pueblo ecuatoriano. Y en plena pandemia, en marzo, prefirieron pagar 2 mil millones anticipada en deuda externa que salvar la vida de los ecuatorianos. No ha sido falta de recursos, ha sido falta de voluntad, de humanismo, de honestidad, porque prefieren privilegiar a sus negocios, a la argolla, a los banqueros, que salvar vidas del pueblo ecuatoriano, que construirle la carretera al oro, que hacer obras vitales para el país. Entonces no me vengan con cuentos, es puras mentiras de este gobierno, no ha habido voluntad, no quieren obra pública, quieren hacer creer que el Estado no sirve para privatizar hasta el alma, esa es la realidad. No es que no ha habido recursos, no ha habido voluntad, no ha habido capacidad, no ha habido honestidad, no ha habido compromiso, peor aún, con provincias como el oro. Bien, son las 7 de la mañana y 31 minutos exactos con el espacio que nos habían proporcionado usted porque tiene otros asuntos que estar atendiendo, pero
el agradecimiento, la amabilidad que ha tenido. Estaremos con otras oportunidades para hablar más temas políticos y la situación económica que vive el país. Para usted le dejo ya con ese mensaje para la gente de la provincia del Oro y que me siguen escribiendo algunos seguidores, especialmente a los candidatos de UNES acá en el Oro, encabezado por el señor Carlos Víctor Zambrano Landín, economista. Gracias a Dios en el Oro tengo muchos apoyos y muchos partidos políticos, también está MAR y muchos otros movimientos locales alrededor de la República, ¿no? Y estamos peleando contra chequeras gigantescas, contra los medios de comunicación, contra un gobierno miserable que no atiende a la gente, no hay medicina, pero sí tiene para pagar operaciones de inteligencia para calumniarnos. Verán que por los desesperados que están, en un par de semanas sacarán supuestos escándalos de financiamiento, lo están preparando a estar listos para eso y a no dudar. Todo, todito uno, el próximo 7 de febrero. Les recuerdo, en verdad, con todo cariño, es una elección muy especial. No es correísta y anticorreísta. Miren los anticorreístas, el daño que les ha hecho el odio. ¿Por qué le inocularon tanto odio? ¿Por qué odian? Por las carreteras, por los hospitales, por las escuelas. Pero bueno, o sea, ¿pero qué daño le ha hecho tanto odio? No es de izquierda o de derecha. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruina. Lo que hay que hacer es elemental, si se está comprometido con el bien común, con el futuro del país, no con los negocios de los banqueros en el exterior y esas cosas. Se trata del amarillo, azul y rojo. Y los que tengan dudas solo pregúntense ¿cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia? Solo un fanático les puede decir que vive mejor en esta tragedia, si vamos a crecer 11%. O durante nuestro gobierno. Si durante nuestro gobierno todito lista uno. Sabemos cómo hacerlo y lo hacemos por ti. Yo siempre digo, yo tuve la oportunidad de formarme en las mejores universidades, tengo 2 maestrías, un doctorado, tonto no soy. Si me hubiera gustado el dinero, me hubiera metido a banquero. Fui toda mi vida académico, voluntario, salesiano, trabajando con los más pobres. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. No tenemos ningún interés en nosotros, sino por el bien común. Entonces, a votar el próximo 7 de febrero, asambleístas locales, nacionales, parlamentarios andinos, binomios, todito uno, para juntos, nuevamente, aunque esta vez en forma más grave, más crítica. La crisis es terrible, pero tenemos más experiencia, tenemos más equipo, tenemos un mejor país, porque no han logrado destruir todas las carreteras, las hidroeléctricas, no han logrado destruir la infraestructura, todas las cosas que amo, gracias a Dios, no lograron destruir totalmente los hospitales. ¿Se imaginan esta pandemia sin los hospitales que nosotros habíamos hecho y que le llamaron elefante blanco? Entonces tenemos algunas ventajas con respecto a la crisis del 99, la crisis más dura, pero también el país tiene mayores capacidades, tenemos más equipo, tenemos mucha más experiencia. Próximo 7 de febrero, compañeros, todito uno. Un inmenso abrazo al Oro. Sé que son momentos muy duros. Mi solidaridad con las familias que han perdido un ser querido, pero a tener la fe que si tomamos las decisiones correctas, 2021 va a ser un año de recuperación, va a ser un año de prosperidad y en lo posible va a ser un año feliz. A usted, muy amable, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a usted. Bendiciones. Son las 7 de la mañana y 34 minutos al corte. Repito, 2 segundos nada más, no me demora nada. Déjeme felicitarle a usted porque hace 37 años usted decidió casarse, decidió contraer matrimonio. Por favor, permítame extenderle mi saludo y hacerle público a usted y a doña Rocío, que es la parte fundamental en su vida. Que Dios los llene siempre de 1000 bendiciones. Usted, bonito día que ha escogido, Reyes Magos, 37 años. ¡Corte! Reyes Magos al corte publicitario.